Ahora a darle la palabra al doctor Abel Gaspar Rosas. Él nos está acompañando como parte de nuestra colaboración y la relación que tenemos con Maceta Rengifo, que es uno de nuestros proveedores estratégicos, así que espero que presten la mayor atención a la conferencia y a las conferencias que va a dar Abel, y que también podamos sacar todo el provecho posible del conocimiento que nos va a dispensar. Gracias. Me da gusto estar aquí en esta universidad, y gracias por la invitación del doctor Guerrero. Voy a comenzar con una película que en mi opinión tiene un impacto muy poderoso en donde nos ha llevado la tecnología. Vimos en las presentaciones anteriores que una de las partes interesantes es producir fibras, para utilizar esas fibras algunas veces como el material que se añade a una matriz, y procesar polímeros, procesar sólidos. Y uno de los retos que ha existido en el mundo es poder producir nanofibras, y poder producir nanofibras en métodos simples, no con tecnología que requiera demasiados solventes o que quiera de electrospinning. Entonces, gracias a trabajar con gente joven como nuestros tres primeros presentadores, con el entusiasmo de la información que nos compartieron, y tratando de ver un poco cómo es que se puede lograr, en lo que ellos nos presentaron, un nanocompuesto, cómo se puede lograr extrusión, cómo se puede lograr inyección. Imagínense lo complejo que puede ser lograr la creación de nanofibras en cualquier tipo de polímero, solamente controlando flujo y temperatura, ¿sí? Entonces, a razón de esto, un grupo una estudiante que ayudé a supervisar su doctorado, tuvo una posición en una universidad y comenzó a comprar los mismos equipos que compraron aquí en la universidad. El doctor Guerrero y su grupo tienen todas las otras instrumentaciones que vimos, y se generó un concepto que se llama force spinning. Entonces veamos este video y escuchemos de qué se trata. What if you could take nanomaterials research to the next dimension? What if you could make nanofibers cost effectively at an extraordinary output capacity with materials you never thought possible? The new force for nanofibers has arrived, and it's changing everything. Hello, my name is Gaurav Radhavan. I'm a materials engineer at Fiber Technology Corporation, and this is force spinning. Haciéndolo en nylon, sin ningún solvente. Las implicaciones de tener una película de este nivel de fibras, una película a este nivel de fibras, las aplicaciones son infinitas, ¿sí? Además de tener una película, imagínense que los espacios entre esas nanofibras pueden convertirse en filtros. Entonces la industria de filtros solo necesita el tipo de polímero y el tamaño de nanofibra para controlar el flujo de diferentes tipos de solventes y diferentes tipos de líquidos, y hacer el filtrado adecuado. Y esto tiene una cantidad enorme de aplicaciones. Ahora veamos el segundo video, que es un video que todos necesitamos hacer cuando nos ponemos a trabajar con materiales, ¿sí? Tenemos que tener
tener una línea base plana, ¿sí? De cero variación, para que cualquier transición la podamos ver en una forma bien descrita y la reproducibilidad de múltiples mediciones sea lo más excelente posible. Y si hay una transición, que esa transición se vea en una forma clara y no controlada por el equipo. Bueno. Entonces, mi presentación, esta y la que sigue, está basada en por qué vamos a hacer caracterizaciones termorreológicas. Estamos en este seminario especial que me estoy disfrutando con las presentaciones anteriores. Este soy yo, trabajo para TEA Instruments desde hace 11 años. María Victoria, que está aquí, nos representa en Ecuador y Colombia a través de su empresa Lanceta Rengifo. Y TEA ofrece una gama de aparatos para tratar de caracterizar termorreológicamente a los materiales. Y tenemos un punto de partida. El punto de partida es una realización importantísima que la vimos presentada varias veces en las presentaciones anteriores. Tenemos un material y lo queremos inyectar, lo queremos compression molding, lo queremos moldear y le damos un tratamiento térmico para llevarlo a una condición de manipulación y comenzarlo a utilizar en producir algo que queremos hacer, un material compuesto, por ejemplo. Entonces la realización es que casi cada proceso químico o físico produce o requiere calor. Si produce o requiere, necesitamos ver cómo está la tasa de calentamiento del material y cómo está la absorción o la producción de calor de ese material. Entonces, este monitoreo es fundamental. Calorimetría cuantifica la tasa de calor emitido o absorbido conforme la muestra es tratada en un ambiente específico. La calorimetría es una técnica ideal que estudia todo tipo de reacción, proceso, en todo tipo de ciencia, en todo tipo de aplicación, ciencias de los materiales, ciencias de la vida, estudios farmacéuticos, estudios de alimentos, asfalto, cemento, fibras, innumerables. ¿Sí? Estamos en casi todo punto de trabajo. No trabajamos con gases, pero mientras no sea un gas, sea un líquido, sea un sólido, tenemos que evaluar esto. El monitoreo de actividad térmica representa un rango de instrumentos para determinar eventos térmicos. Esos eventos térmicos cambian la composición de la estructura que estamos investigando. Y esos eventos térmicos producen un dinamismo al nivel molecular de lo que estamos modificando. Y nos toca encontrar esos cambios de consistencia y ese dinamismo estructural. Entonces, típicamente utilizamos aparatos como el DSC, el TGA, la tasa de calentamiento se le aplica y se ve cuánto calor absorbe, cuánto calor emite, y se ven las transiciones características del material. Si durante este proceso hay alguna pérdida de masa o hay una absorción, cuantificamos estos cambios de masa con un TGA. El producto final que queremos, como vimos el día de hoy, tiene que responder a ciertos tratamientos de impacto, de flexión, de tensión, de compresión. Entonces lo estudiamos con un Dynamic Mechanical Analysis. Con un Thermomechanical Analysis, como le aplicamos temperatura y cambiamos dimensionalmente el volumen molecular, le permitimos al nivel molecular que lo que tenemos ahí adentro se mueva o más rápidamente o menos, con menor rapidez, y esto me produce unos cambios dimensionales que medimos con un TMA. Y esto lo hacemos a X nivel de energía. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo un material que, por ejemplo, está siendo afectado por luz ultravioleta y el material se está degradando y esta absorción de calor me está produciendo un cambio que mis equipos normales no pueden obtener porque hemos llegado al nivel de milimicrowatts? Y esa línea base que obtuvimos, la idea es que la línea base tenga cero desviación.
pero cero a nivel industrial, a nivel investigación. Buscamos por encontrar la línea base cero, pero es muy difícil obtenerla. Entonces nos metemos a área en donde estudiamos este tipo de transiciones menores que estos niveles y le llamamos el área de microcalorimetría, en donde los niveles de transición son de nanowatts, de nanojoules. Y para poder lograrlo necesito controlar el ambiente a donde tengo la muestra en condiciones térmicas de un control extremadamente único, que es, por ejemplo, de microkelvin. Si nosotros trabajamos con un equipo de DSC y somos felices si llegamos a 1 miligrado centígrado, o mejor 0.01 grado centígrado, imagínense lo que tenemos que hacer para lograr un control a nivel de microkelvins, para poder ver transiciones pequeñas, que existen, ¿no? Porque todo está cambiando en nuestra vida térmicamente. Una vez que vemos estas transiciones, todos entendemos que la absorción o la producción de calor al nivel interno de esa estructura me produce cambios de consistencia. Y esos cambios de consistencia los investiga no una serie de técnicas, sino que los investiga una ciencia, ¿sí? Entonces, rheología usa la información de calorimetría para determinar propiedades viscoelásticas de estructuras durante cualquiera de las transformaciones que resultan en los tratamientos térmicos. Pero además, para poder hacer rheología, le aplicamos un tipo de fuerza externa. Y ese tipo de fuerza externa la controlamos para estudiar a la estructura en condición de casi cero flujo y en condiciones de aplicación y de comportamiento de uso. Entonces tenemos una historia dentro de nuestra empresa, Thermal Analysis Instruments, una historia de muchos años que comienza en los 60s, y eventualmente hemos logrado acumular una serie de herramientas que nos permiten evaluar en la forma más completa todo tipo de material, en la forma más completa. Entonces, ¿qué es el análisis térmico? ¿Qué es lo que hace y para qué se usa? Cuando usamos el DSC, investigamos el flujo de calor que sale o entra o sale de la muestra. Ese flujo de calor, en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, inicia reacciones cinéticas que no permiten tener la formulación original. Reacciones cinéticas que no son reversibles. Entonces, en nuestra historia, un señor, vamos a ver la fecha, inventó una variación de DSC que se llama el DSC modulado, en donde la tasa de calentamiento que tenemos la modulamos conjuntamente y podemos hacer una separación de un flujo de calor que es asociado con la capacidad calorífica del material y un flujo de calor que no es reversible porque no depende de la capacidad calorífica del material. Un flujo de calor no reversible o reacciones cinéticas que dependen de tiempo y temperatura. Entonces nosotros como humanos descansamos para tratar de recuperar toda la energía y todo el cambio que exhibimos durante el día, pero cuando nos despertamos descansados no somos el tipo de persona que éramos ayer. Ya nuestra estructura envejeció. Entonces lo que hacemos es descansamos, nos alimentamos, nos hidratamos para tratar de retardar este proceso de envejecimiento, ¿sí? Entonces hay un envejecimiento que no podemos revertir. En el análisis termigravimétrico identificamos la pérdida o ganancia de peso, y si hay una pérdida o ganancia de peso, resulta que el material llegó a una condición de gas, ¿sí? Se hizo un gas, evolved gas. A veces no recuerdo la palabra en español, pero me ayuda, ¿sí? Un evolved gas que es de evolución. Por el tratamiento térmico, si se evapora, volatiliza algo, tomamos lo que se volatilizó y hacemos un estudio composicional con un espectrómetro de masas o un espectrómetro infrarrojo
vemos a qué temperatura ocurre esta volatilización y le asignamos las componentes químicas de lo que está ocurriendo. Como nos interesa trabajar con materiales en una forma térmica y dentro de un rango de estabilidad, pues también estudiamos la estabilidad de la muestra en función de temperatura. Queremos que las pérdidas de masa sean lo más pequeñas posible. Esto también nos permite a estudiar interpretaciones que el DCC nos muestra, por ejemplo, la transición vítrea, y complementa que sea una verdadera transición vítrea y no sea una combinación de eventos como si pudiese ser una recuperación entálpica. También nos puede permitir, una vez que controlamos el ambiente, a controlar hacer estudios de absorción para ver si adsorbe o absorbe el material, ¿sí? Y esto lo hemos logrado hacer también a condiciones de alta presión para las nuevas formas de secuestrar materiales y llegar a las nuevas celdas energéticas. Con el TMA estudiamos cambios dimensionales de la muestra y buscamos el coeficiente de expansión del material, también su transición vítrea. Con los microcalorímetros estudiamos el flujo de calor en condiciones muy débiles con una precisión de temperatura como ya se las mencioné. Pero todo esto que les digo resulta de propiedades termofísicas de los materiales. Esas propiedades termofísicas relacionan la capacidad calorífica, la conductividad térmica, la difusividad térmica y la densidad del material. Esa densidad del material me cambia con temperatura cuando el coeficiente de expansión es coeficiente de contracción, porque le cambio el volumen a la misma masa. Si le cambio la temperatura y tengo un coeficiente de expansión, mi densidad cambia, es la misma masa, pero ahora tengo mayor volumen. Entonces, la forma en que fluye este calor me afecta todas mis otras propiedades. Entonces, TI Instruments, en la pequeña historia que vieron, terminamos adquiriendo empresas que me permiten hacer este tipo de evaluación termofísica. Entonces, si comparamos análisis térmico contra calorimetría, en análisis térmico tenemos las herramientas más comunes. DCC, TGA, TMA, Thermal Activity Monitoring, si el DCC es de alta precisión. Algunos de ustedes aquí en Ecuador, nos da mucho gusto que tengan los equipos de TA porque tienen la mejor precisión, tienen la mejor línea base, que eso es fundamental para llegar a conclusiones de qué es lo que tengo que hacerle a mi material para poder hacer nanofibras. Porque si no conozco correctamente esas transiciones, mis nanofibras se convierten en fibras. Entonces, cuando quiero investigar transiciones pequeñas, típicamente lo voy a hacer en una forma isotérmica. Y vamos a ver situaciones tan simples como titulación, Isothermal Titration Calorimetry, porque si yo pongo un granito de algo en agua y no se disuelve, no debe de haber reacción. Solo debe de haber la energía del movimiento de ese granito en el agua, ¿sí? Una energía potencial. Pero si el granito comienza a disolverse porque es azúcar o agua o es otro tipo de azúcar o sal u otro tipo de material, tiene que haber una energía de disolución. Entonces, si tengo materiales que tienen una interfase y esa interfase comienza a fallar, que viene separación de interfaces, tiene que haber una energía de esa separación de interfaces. Si pierdo la estabilidad de una suspensión o de una emulsión, entonces como la suspensión comienza a caer, tiene que haber una energía generada por esa fricción que se está moviendo, ¿sí? Y si tengo una coalición de componentes, tiene que haber una energía que se debe de medir. Entonces, Reaction Calorimetry, Titration Calorimetry son las formas que tenemos que estudiar. Si tengo una interfase de líquido con líquido y esa interfase falla por difusión,
hay una energía de difusión. Y si tengo separación, tengo esa energía de separación. Y si esa interfaz es estable, ¿qué es lo que la hace estable? ¿Qué es lo que la hace estable? Tiene que haber un balance de fuerzas que le permite esa estabilidad al nivel molecular. ¿Y quién da esa estabilidad? Si lo vemos microscópicamente, vemos que está estable. Pero si la medimos, tenemos que medir las fuerzas de cohesión que permiten esa estabilidad. Esas fuerzas de cohesión a nivel molecular, a nivel interno de la estructura. Entonces, si vemos el tipo de transiciones que típicamente encontramos en las presentaciones anteriores, vimos los tornillos del extrusor y vemos que su material, cuando se alimenta el material al tornillo, entra a una temperatura, ¿sí? A una temperatura, y eventualmente lo llevamos a un punto de fusión. ¿Por cuánto tiempo? Y hay diferentes etapas en el proceso para finalmente inyectar. ¿Cuándo lo inyectamos? ¿A esta viscosidad? ¿A esta viscosidad o a esta viscosidad? Yo necesito conocer la viscosidad de inyección que sea la más baja para que mi material se mueva fácilmente en el molde, ¿sí? El material cuando lo pongo en el ¿cómo se llama la tolva? Cuando lo pongo en la tolva, ¿qué condición tiene? ¿Está cristalizado? ¿Está abajo de la transición vítrea del material? Pues necesito conocer sus propiedades termofísicas, que ya están documentadas en muchas tablas, los encontramos fácilmente en el internet, o ponemos la muestra en nuestro DSC y le encontramos qué tipo de transiciones tiene. Si lo llevo demasiado tiempo a esta temperatura y comienza a oxidarse o descomponerse, pues el producto final va a ser afectado por ese tipo de eventos. Entonces yo tengo que transiciones que existen identificadas por DSC me pueden llevar a concebir lo siguiente. ¿Qué consistencia tengo típicamente cuando el material está en la condición de melting, de fundido? ¿Qué consistencia tengo? Líquida, ¿sí? Líquida. ¿Qué tipo de líquido? ¿Líquido como agua? ¿Líquido como aceite? ¿Líquido como miel? ¿Líquido como asfalto? Necesito cuantificarle algo. ¿Qué hacemos? Medimos viscosidad. Y esa viscosidad es un número interesante, pero es un número muy débil. Muy débil. Vamos a ver por qué. ¿Qué consistencia tengo cuando el material se cristaliza? Sólido. ¿Qué consistencia tengo cuando está atrás de la transición vítrea? Sólido. ¿Cuál es más sólido? ¿Este o este? ¿Qué cambio dimensional existe cuando lo saco de la transición vítrea y lo pongo en esta posición? ¿Qué cambio dimensional existe cuando llego cerca del punto de fusión? ¿Qué consistencia tengo cuando tengo un cross-linking y un curado? El cross-linking fue efectuado al 100%, el curado fue efectuado al 100%. Si lo llevo a un punto de descomposición, ¿qué le ocurrió? ¿Tengo la misma cantidad de masa que tenía yo acá? ¿O ya perdí algún tipo de masa acá? ¿Y qué tipo de sólido es este? ¿Un sólido más frágil que se rompe en cualquier impacto? ¿O es un sólido más rígido que acá? Entonces, todas esas preguntas que tenemos debemos responderlas con algún tipo de evaluación. Y vimos en la presentación anterior que al producto final le hacemos sus estudios dinámicos mecánicos, ¿sí? En tensión, compresión, flexión, torsión, impacto. ¿Pero qué es impacto? Es una fuerza grande aplicada en ¿cuánto tiempo? Muy corto tiempo. Okay. Si yo tengo mi TGA y encuentro cambios de peso a diferentes temperaturas, pues yo, si estoy trabajando en un rango de temperatura específico, escojo el polímero que me va a dar el comportamiento más estable dentro del rango que quiero trabajar, ¿sí? Pero si tengo mi polímero alterado por envejecimiento o por contaminación,
pues este tipo de cambio no va a ser tan hermoso como lo vemos aquí. Y vale la pena identificarlo para que cuando lo ponga yo en mi tornillo, sepa yo qué consecuencias pudiese existir. Si tengo una pérdida de peso que es extremadamente pequeña, pues mi expectativa es buena. Ay, ese es el mío, perdón. Sin duda es mi esposa. Pero pensemos que le vamos a decir que no estamos. Ahora lo apago, ok. Ahora no se quiere apagar, ya. Ok. Entonces, estas pérdidas de peso, si tienen múltiples variaciones, es porque quizá la composición es más compleja que la pureza que esperábamos. Y lo ideal sería hacer un TGA. ¿Qué modelo de TGA tienen ustedes? El Q500, ¿verdad? El Q500. Un TGA que sea lo suficientemente inteligente para cuando esta pérdida comienza a exhibirse, el sistema, en lugar de seguir con su rampa térmica, se convierta en un sistema isotérmico y permita que esa pérdida se exhiba a lo máximo. Cuando se desacelera, se inicia nuevamente la rampa de temperatura. Y de esa forma, cuando capturo mi gas evolucionado, y cuando capturo ese gas, es el gas asociado con el material que se está volatilizando, no una combinación de componentes. Porque eso me va a tener una consecuencia física en mis propiedades riológicas del producto final. Yo necesito saber cuánto se evaporó de ese material. Si la temperatura la sigo aumentando, entonces quizá no permití la evaporación completa de lo que quería yo que se evaporara. Y aún tengo un residuo de lo que estoy tratando de evitar. En sus tornillos ustedes tienen una sección de secado. Y cuando no se seca, vimos, creo en la presentación suya, que viene esta reacción y nos daña la superficie del tornillo. ¿Y de qué es la superficie de metal? Entonces esa reacción, esa explosión que existe, es de tal magnitud que nos daña ese nivel. Entonces lo que necesitamos saber es cuánto tiempo necesito para sacar lo que quiero que se evapore y darle ese tiempo de descanso dentro del tornillo y evitar a que ocurra lo que vimos como daño. Y esto resulta de un área que me gusta ahora mucho, la dilatometría. Si yo le aplico calor a un material y veo la conductividad térmica, si le aplico calor, ¿cómo va a fluir el calor dentro de este material? Es función de tiempo, ¿sí? Yo tengo a mi muestra, como típicamente aplicamos calor de afuera hacia adentro, necesito esperar el tiempo suficiente para que el flujo de calor me dé una propiedad física, la conductividad térmica. Y tengo mis aparatitos en donde puedo poner múltiples muestras y le doy el tratamiento y vemos un coeficiente que me permite elegir la tasa de calentamiento adecuada para el material que voy a investigar. Y no solamente tomar un valor de ASTM, que quién sabe cómo lo lograron, pero que se convirtió en norma, y algunas de esas normas en la actualidad necesitan ser revisadas porque tienen las limitaciones de los conceptos que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces esta ecuación es muy poderosa, en donde puedo relacionar la difusividad térmica con la conductividad térmica y con una variable importantísima de los materiales, su capacidad calorífica. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad calorífica específica. Y el día que nos llegamos a enfermar, el día que nos llegan a hacer una operación porque algo ocurrió en nuestro sistema, cuando nos recuperamos, como hubo una invasión interna a nuestro organismo, resulta que tenemos un nuevo tipo de sensaciones. Nuestra capacidad calorífica cambia y ahora nos da más frío, nos da más calor, incluso hasta la curvatura del cabello nos puede llegar a cambiar, ¿no?
nosotros podemos ver que cuando una mujer da a luz, muchos cambios físicos ocurren en ella. Se puede incluso su cabello convertirse de ondulado a lacio. ¿Por qué? Porque vino una alteración interna estructural muy fuerte. Entonces, este tipo de capacidad calorífica resulta de los cambios de la formulación que existe en la estructura. Si me quitan la vesícula, ¿qué hace mi cuerpo sin vesícula? ¿Para qué sirve la vesícula? Entonces ahora mi cuerpo tiene que adaptarse a vivir sin vesícula. ¿Y qué hacía la vesícula? Pues, supuestamente bilis. Entonces, ¿y para qué sirve la bilis? Pues hay muchas necesidades, pero típicamente causa problemas. Entonces mejor hay que quitar la vesícula desde el principio. Entonces, todo esto tiene una necesidad, que es la necesidad de tiempo. Si el tiempo experimental no es lo suficientemente grande, entonces estos coeficientes no se van a exhibir correctamente para el tratamiento del material. Si vemos qué es la capacidad calorífica, variable fundamental, y que la idea es que tengan un DCC, ponen su muestra y al mismo tiempo que miden el flujo de calor, les dé la capacidad calorífica en vivo y en directo. Pero ¿a qué tasa de calentamiento? Es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué ocurre con la capacidad calorífica? La definición científica dice que es directamente relacionada con la movilidad molecular. Si hay alta movilidad molecular, yo tengo alta capacidad calorífica. ¿En dónde tengo más movilidad molecular? ¿En los alimentos que tengo en el congelador o en el alimento que ya tengo cerca de la estufa? En el que está cerca de la estufa. ¿Por qué? Porque ya hay una expansión volumétrica, ya lo sacamos de la transición vítrea, entonces hay movimiento molecular. Desde el punto de vista riológico, para que exista movilidad molecular, viscoelásticamente hablando, esperamos que la propiedad de que almacene energía en la estructura sea menor que la propiedad que disipa energía en la estructura. Y esto se traduce como el material debe de tener baja viscosidad. Porque para que el material fluya, no debe de almacenar mucha energía para retener forma, porque si retiene forma, el flujo es muy lento. Entonces, si la capacidad calorífica es baja, tengo menor movilidad molecular, y esto significa que ahora la componente que almacena energía, entre comillas, elasticidad, entre comillas, porque la definición de elasticidad hace un rato la escuché y está buena, pero está ligeramente incompleta. La definición de elasticidad, que la vamos a llamar módulo de almacenamiento de energía, debe de dominar a la fluidez del material, que disipe menos energía, por lo tanto estamos hablando de materiales de alta viscosidad. Entonces, si tengo mi tornillo y mi material no le doy el tiempo suficiente para que llegue a la temperatura para la inyección correcta, y lo inyecto y ahora tengo mucha almacenamiento de energía que resulta de la inyección, ¿qué le va a ocurrir a esa estructura cuando la trate yo de nivelar? Se va a sobrecontraer y voy a acabar con puntos, con cráteres en la superficie final. Tengo demasiada almacenamiento de energía. Si tengo demasiada viscosidad, inyecto, entonces va a correrse la muestra y va a terminar con otro tipo de acabado. Entonces necesito tener un equilibrio entre estas componentes para que la superficie que quiero tener, número uno, tenga la compresión, tenga la inyección, tenga la extrusión y tenga el nivelado antes de que le lleve yo a otra temperatura para darle el siguiente tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ver esta información en una forma cuantitativa para ver la estabilidad de la estructura, ¿en dónde? ¿En qué parte del proceso? ¿A qué temperatura? ¿A cuánto tiempo? Y la debemos relacionar esta estabilidad con las componentes reológicas que aquí vemos.
la componente módulo de almacenamiento de energía, pérdida de energía, el factor de pérdida, la viscosidad compleja y los tiempos característicos de la formulación. Cuando yo hago mi material compuesto y tengo mi matriz polimérica y le comienzo a poner carga, ¿cuál es la unión entre la matriz polimérica y esa carga? Esa unión la resolvemos en la parte interfacial. ¿Cuánto tiempo le dimos para que esa interfase se haga realmente estable? ¿Cómo puedo ver que está homogéneamente distribuido? Entonces, ¿cuántas componentes tengo? Si necesito ponerle un aditivo, le estoy metiendo un tiempo característico más de respuesta a la formulación. Entonces, esta formulación que tengo tiene un espectrum de tiempos. El espectrum de tiempos que es de cada componente que tengo más la interacción de cada componente con componente. ¿Y cómo interactúan? A nivel interfacial. Entonces tenemos que conocer un poco más de lo que pensamos, porque en muchos de nuestros procesos sabemos que el producto final puede ser mejor. Sabemos, lo vemos visualmente y luego lo obtenemos con el comportamiento dinámico mecánico. La difusividad térmica determina la velocidad de propagación de calor por conducción durante cambios de temperaturas con el tiempo. Entonces, los métodos que existen para evaluarla, ¿sí?, diferentes métodos, y al final tienen que relacionarse con este tipo de eventos. Esto no deja de ser función de tiempo, temperatura y qué otro parámetro pudiese ser. Presión. ¿Qué otro parámetro pudiese ser? Condiciones electromagnéticas, condiciones magnéticas. Hay una gran variedad de parámetros, radiación ultravioleta. La conductividad térmica es un poco más complejo, pero al final es cómo la muestra va a conducir ese calor, relacionada con parámetros como la resistencia en la interfase, la resistencia térmica en la interfase, y D, que viene siendo el espesor de la muestra. Igual tenemos que verlo con nuestros parámetros biológicos. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en una situación en donde yo tengo una estructura, tengo una formulación. Esta formulación en el área de polímeros puede ser un polímero con una distribución de peso molecular y distribución de pesos moleculares, con un peso molecular y distribución de pesos moleculares, que tiene cierta morfología y que va a tener un tipo de enlace. Vimos la primera presentación hermosamente indicando la diferencia entre un termoplástico, un elastómero y un polímero, ¿no? Pero podemos hacer los polímeros más complejos con diferentes tipos de branching. ¿Y qué hacemos? Ponemos estabilizadores electrostáticos o estéricos y podemos hacer cosas más complejas. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a hacer polímeros compuestos en donde le vamos a poner fibers. ¿Qué tipo de fibra? ¿Qué tamaño? ¿Cómo se va a integrar ese fiber? ¿Cómo lo vamos a homogenizar con el material? ¿Son compatibles o no compatibles? Esa compatibilidad química, algunos de ustedes la estudian de una forma increíble. Otros la tienen que estudiar con microscopios, con microscopios térmicos, con rheología, con otras formas. Pero hay gente químicamente capaz que dice, si yo tengo A y tengo B y dicen el número de la fórmula de carbonos con lo que le ponen, y dice, va a haber esta reacción y esto se va a unir con esto y va a funcionar. Y a esa gente yo la admiro mucho, porque puede hacer fórmulas y sacar conclusiones y dice, y va a haber este tipo de reacción. Entonces, en nuestra compañía, en el laboratorio de aplicaciones, cuando ustedes tienen un problema y no lo podemos explicar rápidamente por las curvas, entonces los ingenieros, los doctores dicen, ¿qué composición tiene? Y hacen su estudio químico y les dicen, este pico que no se puede explicar rápidamente es porque hay esta interacción de esta componente con esta componente con esta componente, y a veces nos espantamos de que ¿cómo le hiciste para saber qué es lo que está ocurriendo? Entonces, este tipo de inicio lo vamos a tratar térmicamente y necesitamos conocer sus propiedades de DSC, TGA, TMA, microcalorimetría, pero necesitamos hacerlo conociendo estas propiedades termofísicas fundamentales, porque si no, yo voy a tener que aceptar la recomendación de mi amigo
que es la persona que yo creo que tiene todo el conocimiento y me va a decir, usa 5 grados por segundo. Wow, 5 grados por segundo, yo voy obedientemente, le pido 5 grados por segundo al aparato y el aparato dice, no, yo no puedo hacer 5 grados por segundo porque no fue diseñado para esto, a menos de que sea de la marca Perkin-Elmer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que saber bien cómo es que se eligen esas condiciones. El flujo de calor es una energía que necesitamos cuantificar. Esta energía va a producir cambios dimensionales y estos cambios dimensionales están contenidos en estas propiedades termofísicas con los eventos térmicos que vimos. Esto me va a alterar, me va a controlar mis propiedades viscoelásticas. Esas propiedades viscoelásticas las estudiamos ahora, primero bajo condiciones de flujo oscilatorio. Y vamos a ver por qué flujo oscilatorio. Luego la vamos a estudiar a condiciones de creep o relajación de esfuerzo. Y finalmente las vamos a estudiar en condiciones de flujo. Entonces, cuando ustedes ya llegan a su proceso y tienen su máquina extrusora, están ya trabajando en esta condición de flujo. Y nos falta pasarle la información requerida para poder entender qué es lo que estoy conteniendo dentro de este nivel de información, para garantizar que ese flujo me va a dar un producto final adecuado y que ese flujo es el correcto para la formulación que tengo. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos la viscoelasticidad en función de tasas de deformación, controlando a la frecuencia. Vamos a ver qué significa eso. Controlando a la cantidad de deformación que le estoy aplicando en una forma oscilatoria, entonces esa es una amplitud. Si la amplitud es muy pequeña, la cantidad de movimiento que yo espero que tiene la estructura es casi cero. Si la amplitud es muy grande, entonces yo puedo visualizar la cantidad de movimiento molecular que tengo. Y si la amplitud es extremadamente grande, entonces yo puedo ver cómo el material fluiría de un lugar a otro y qué inercia tendría para poder regresar. Si a mí me piden como partícula que llegue yo a esa pared y regrese a este punto en un segundo, no lo puedo lograr, porque mi tiempo característico de respuesta para lograr esta distancia es un imposible. Pero quizá Usain Bolt sí lo podría lograr. ¿Y por qué él lo podría lograr? Porque es el hombre más rápido del mundo, ¿no? Y yo no. Entonces, si lo ponemos a Usain Bolt, dirían, ¿quién puede llegar aquí y acá en poco tiempo? Pues veríamos las credenciales del Señor, y dirían, no, pues él tiene posibilidad, quizá no lo logre, y diríamos, no creo que lo logre, pero la expectativa es que él pudiese hacerlo mejor que yo por la información de su estructura molecular que conocemos. Entonces, conociendo esto, conociendo su capacidad calorífica y todo lo demás, digamos, ese hombre es un atleta, sí lo puede lograr. Pero si me dan 10 minutos, puedo ir y regresar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, estas propiedades las vamos a estudiar no solamente a diferentes amplitudes, pero también a diferentes temperaturas. Si este ambiente es muy bajo en temperatura, ¿voy a poder moverme a la misma velocidad que a temperatura ambiente? No. Y si me muevo por mucho tiempo cuando la temperatura es más alta que ambiente, ¿qué le ocurre a mi sistema? Comienza a sudar, tratando de mantener un balance interno. ¿Y qué ocurre cuando uno suda? Pierde uno peso. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno quiere bajar de peso rápidamente para ir a una fiesta y verse más delgado? Se mete uno a un sauna, ¿no? Y sudamos un montón y salimos y la piel se ve más estirada porque le quitamos el agua. Y se acaba la fiesta y regresamos y al otro día, wow, ¿qué me pasó si yo me veía muy bien ayer? Bueno, entonces, una vez que hago estos estudios, vemos las tasas de flujo que están siendo controladas por estas propiedades viscoelásticas y llegamos a ver todo esto a condiciones de proceso, lo que vimos en las primeras presentaciones, y las condiciones del comportamiento del producto final. Y si el proceso y estas dos no son de acuerdo a lo que esperamos, ¿qué hacemos?
reformulamos y ajustamos los tratamientos térmicos hasta que llegamos a una condición que es económicamente viable, que es mecánicamente adecuada, que tiene la estabilidad en tiempo que queremos y podemos hacernos ricos porque estamos comercializando algo que todo el mundo quiere comprar. Entonces imagínense el primer video que yo les hice, que les mostré. Poder hacer nanofibras con tamaño dimensional nos va a revolucionar todo. ¿Cuánto vale una camiseta, una camisa de microfibra comparado a una camiseta de algodón? ¿Cuánto vale una camiseta de algodón? Pongámosle $5. $5. Si me quiero comprar una camiseta de microfibra que dice Nike, ¿cuánto pago? Y si dice Nike y es lo que utilizan los jugadores del equipo de fútbol de Ecuador, ¿cuánto cuesta? $100. Y los gastamos, ¿sí? Y es solamente microfibras. ¿Y qué capacidad tiene esa microfibra? Si es de algunos materiales, saca el agua para que no pese y se seca rápidamente. Si lo llegamos a hacer a nivel de nanofibra, ¿cuántas propiedades no vamos a poder tener? Lo primero es que no va a pesar, y la otra, que vamos a ponerle tratamientos ultravioleta para que uno no se queme. Ya es la microfibra, ustedes la compran que ya viene impregnada con su protector de luz ultravioleta, para que uno pueda estar más afuera sin que se queme la piel, protegiendo la piel. Entonces, esta realización que vimos tiene una cantidad interesantísima de necesidades y que al final tenemos que incorporar este tipo de evaluación porque es fundamental. Es una evaluación que me dice qué le ocurre a nivel molecular y vamos a ver un poco más tarde cómo cuantificamos esto, porque suena muy bien. Si yo hablo de estabilidad en una suspensión, en una emulsión, ¿quién me da la estabilidad? Tiene que ser algo interno, un balance de fuerzas internas contra la masa que está siendo jalada contra la fuerza de la gravedad o por algún campo electromagnético. Entonces, este tipo de transiciones son buenísimas. Sabemos que está ocurriendo cambios estructurales en cualquiera de esta condición, pero necesitamos escoger la tasa de calentamiento que me dé el pico ideal y la transición ideal a las condiciones de desarrollo o de proceso. Tenemos que conocer ambas. Las condiciones de desarrollo del material y luego qué ocurre cuando lo pongo a la condición de proceso y los picos me van a cambiar en intensidad. Porque típicamente los procesos o son muy rápidos o son muy cortos, son muy lentos. Y cuando son muy lentos, por mucho tiempo en exhibición, quizá comienzo a tener un poco de descomposición de mi material. ¿Y cómo sé que se descompuso? Porque algo le está pasando a la componente G', la que almacena energía para retener y recuperar forma, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Entonces, esto comienza a verse de una forma interesante cuando este señor, el doctor Michael Reading, en 1990, no hace mucho, inventa el DCC modulado. Ahora es una técnica muy poderosa y muy popular que identifica y cuantifica eventos cinéticos. El DCC modulado separa el flujo de calor total, que puede hacerse con cualquier DCC, ¿sí?, en dos partes. El flujo de calor que responde a los cambios en la tasa de calor, que depende solamente en la tasa de calentamiento, y el flujo de calor que cambia en función de tiempo en una temperatura absoluta y es dependiente del tiempo. El DCC modulado se aplica cambiando esta tasa de calentamiento, cambiándole la amplitud y la frecuencia a la que voy a modular esta superposición de temperatura. Y cuando hago esa evaluación, este flujo de calor está relacionado con la capacidad calorífica del material, el cambio de temperatura que está viviendo, más los eventos que dependen de tiempo y temperatura, eventos cinéticos, ¿sí? Esta capacidad calorífica
necesitamos conocerla. ¿Cuál es la capacidad calorífica del polipropileno? ¿Cuál es la capacidad calorífica de nylon? Son valores que necesitamos recordar porque tenemos que conocerlos. Si ese valor me cambia de acuerdo a lo que hago con mi DCC, entonces ya no tengo el material que yo pensaba que tenía y tengo que adaptarme a ese cambio de capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque cuando quiero inyectar necesito cierto nivel de movilidad molecular, y si ese nivel no existe, hay una componente G' almacenando demasiada energía o perdiendo demasiada energía que me va a dar un producto que no es el que ando buscando. Entonces, si vemos esta separación, las transiciones reversibles son las transiciones vítreas y algún tipo de melting. Las transiciones no reversibles, la recuperación entálpica, evaporación, cristalización, curado, desnaturalización de proteínas, starch, gelatinización, descomposición y algún tipo de melting. Entonces, cuando yo tengo una curva de este tipo y veo que existe una pequeña variación en algún lugar y trato de identificar qué significa esa variación, y voy con mi amigo y le digo, oye, ¿qué es lo que tienes ahí que aparenta tener un segundo pico de fusión? Entonces, no, pues la formulación es una formulación compleja y tengo tal cosa, entonces veamos qué es lo que tengo que hacer para hacer una separación aquí adentro. Entonces, cuando ponemos esto en DCC, podemos ver si este es el flujo de calor total, y la curva se ve una transición vítrea, cristalización, este es en PET, y melting, y vemos y hacemos un estudio un poco más interno. Transición vítrea parece que baja un poco más, como si hubiese un melting, y luego regresa a su línea base. Entonces, si este pico está escondido porque mi línea base no es lo más horizontal que yo tenía, entonces no lo puedo concluir como parte de lo que tiene mi estructura. Si este aumento es parte de la variación en mi línea base, no lo puedo identificar que se está relacionando con otro tipo de perfección de cristalización. Y esto lo obtuve a una tasa de calentamiento. ¿Qué ocurre cuando le cambio tasa de calentamiento? Pues tiene que haber una variación en la magnitud de estos picos. ¿Qué ocurre si le doy un segundo tratamiento térmico a este material después de haberlo llevado a esta condición e iniciado nuevamente aquí? Entonces comenzamos a ver este tipo de dinamismo en el tratamiento de estructuras, porque cuando yo voy a mi casa y voy al refrigerador y quiero sacar hielo y utilizo un cubo de hielo y se me olvida poner el recipiente de regreso en el congelador, y luego llega el doctor Guerrero a saludarme, le digo, ¿te gustaría algo con hielo? Sí, y veo y el hielo ya se derritió. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo meto nuevamente al refrigerador y sé que se va a convertir en hielo. Pero si en lugar de que fuese hielo es otro tipo de componente, helado, ¿qué le ocurre al helado una vez que se destapa, que salió de la tienda? Lo utilicé y lo puse nuevamente en el congelador. ¿Qué le ocurre al helado cuando lo abro en la siguiente ocasión? Está lleno de escarcha. ¿Sí? ¿De dónde viene toda esa escarcha? De toda la humedad que le penetró cuando lo tuve abierto. Y si lo tuve abierto y se derritió y lo meto al congelador, cuando se congela y comienzo a comer ese helado, está lleno de cristales internamente. Es un helado con cristales, y cuando lo come uno ya no tiene el placer de esa textura G', G', casi una mayonesa, esa textura de satín, y uno siente los cristales. Entonces, ¿qué hace uno? Se echó a perder. Dinero a la basura. Entonces, este tipo de eventos tenemos que identificarlos con el tratamiento histórico que le dimos a la muestra. ¿Qué significa la recuperación entálpica en un polímero como, por ejemplo, PET?
¿Cuál es el significado de esa recuperación entérmica? Tenemos la transición vítrea, pero esta transición vítrea tiene un pequeñito piquito aquí que si se lo llevo, ¿cómo se llama otra vez? ¿Su nombre? Daniel. Se lo llevo a Daniel, le digo, Daniel, esta transición vítrea no es solamente transición vítrea, algo más está ahí. A ver, ¿qué fumaste ayer? No, yo no la veo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que hay algo más? Si nos ponemos a razonar, y yo tengo un material por mucho tiempo expuesto a una condición de almacenamiento, cuando